chofer contratado para secuestrar a un multimillonario. Un valiente niño negro salva el día de la manera más increíble. Marcus Harris, un muchacho de 14 años conocido por su ingenio y su mente aguda, trabajaba a tiempo parcial en Silver Oak Estate. La extensa propiedad del multimillonario Gregory Langston, era un mundo de lujo con el que Marcus solo podía soñar. Como jardinero, sus responsabilidades iban desde cuidar los inmaculados jardines hasta limpiar las herramientas en el gran garaje de la finca. A pesar de su humilde posición, Marcus admiraba a Gregory, un empresario que había logrado su sueño y que trataba a su personal con respeto. La finca era un entorno muy animado, con trabajadores entrando y saliendo, y apareciendo nuevos empleados con regularidad. Recientemente, un hombre llamado Ivan Bates se había incorporado como chofer personal de Gregory. La llegada de Ivan despertó el interés de Marcus, no por las razones habituales de curiosidad, sino por el extraño comportamiento de Ivan. Mientras que la mayoría de los empleados eran amables y participativos, Ivan era tranquilo y distante. A menudo desaparecía en las sombras de la finca, con el teléfono pegado a la oreja durante las conversaciones en voz baja. Al principio, Marcus descartó sus sentimientos de inquietud. Después de todo, era solo un niño. ¿Qué sabía él sobre asuntos de adultos? Pero la actitud de Ivan era difícil de ignorar. Con frecuencia lanzaba miradas furtivas por encima del hombro, como si estuviera comprobando quién podría estar mirándolo. Evitaba interactuar con el resto del personal y mantenía sus movimientos deliberadamente sutiles, deslizándose hacia áreas donde no lo notarían. Una tarde cálida, mientras Marcus limpiaba herramientas en el amplio garaje de la finca, notó que Ivan estaba apoyado contra la pared cerca de las dependencias del personal, hablando en voz baja por teléfono. Marcus solo podía escuchar fragmentos de la conversación, pero las palabras que captó le revolvieron el estómago. «Está todo listo», dijo Ivan con voz tranquila pero siniestra. «Estará en el auto a las 9. Una vez que salgamos de la finca, no habrá vuelta atrás. El dinero debe estar listo». Marcus se quedó paralizado, con la mano agarrando el mango de la pala que había estado limpiando. Las implicaciones de las palabras de Ivan lo golpearon como un tren de carga. Estaba planeando algo contra Gregory. A medida que pasaban los segundos, Marcus unió los fragmentos. Ivan estaba conspirando para secuestrar a Gregory Langston. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras pensaba qué hacer. ¿Debería correr y contárselo a alguien de inmediato? ¿Pero quién creería la afirmación de un chico de 14 años sobre un nuevo empleado? ¿Y si Ivan se daba cuenta de que Marcus lo había escuchado? La mente de Marcus trabajaba a toda velocidad mientras intentaba sopesar sus opciones. Su instinto le decía que no era momento de dudar de sí mismo. La vida de Gregory estaba en peligro y si él no actuaba, nadie más lo haría. Cuando Ivan terminó su llamada y se marchó, Marcus se escondió detrás de un banco de trabajo cercano para evitar que lo vieran. Apretó los puños, decidido a hacer algo. No podía dejar que el plan de Ivan se desarrollara sin intervención. Pero era solo un niño. ¿Qué podía hacer para detener a un hombre adulto con un plan peligroso? El primer paso, decidió Marcus, era observar y reunir más información. Si podía averiguar exactamente cómo planeaba Ivan ejecutar su plan, tal vez podría detenerlo antes de que comenzara. Los pensamientos de Marcus se arremolinaban mientras planeaba sus próximos movimientos. Su coraje juvenil eclipsaba su miedo. Hiciera lo que hiciera falta, se juró en silencio que no permitiría que Ivan dañara a Gregory Langston. Gregory Langston se encontraba en la entrada de Silver Oak Estate, con su maletín de cuero negro en la mano y una expresión de concentración grabada en su rostro. Ivan Bates, el chofer recién contratado, estaba de pie junto a la limusina. Su mano enguantada sostenía la puerta abierta con un aire de serena profesionalidad. El sol de la mañana brillaba en la superficie pulida del auto, y el personal se dedicaba a sus tareas en el fondo. Gregory tenía previsto asistir a una reunión de negocios de alto perfil, y como de costumbre, todo parecía estar en su lugar. Pero no para Marcus Harris. Oculto a la sombra de un gran roble, el corazón de Marcus latía con fuerza. Había pasado una noche sin dormir tratando de encontrar la manera de detener el siniestro plan de Ivan. Ahora, al ver a Gregory acercarse al auto, Marcus supo que esa era su única oportunidad. Corrió por el jardín, agitando los brazos. «Señor Langston, espere», gritó, con la voz quebrada por la urgencia.
Gregory hizo una pausa, claramente sorprendido. Se giró y vio a Marcus corriendo hacia él, con el rostro enrojecido y lleno de desesperación. —¿Marcus? —preguntó Gregory bajando el maletín. —¿Qué te pasa? Jadeando, Marcus patinó hasta detenerse frente a él. —¡No te subas al auto! —exclamó, con las palabras saliendo a borbotones. —¡No es seguro! Iván, que estaba a unos cuantos metros de distancia, se puso rígido. Su actitud aguda y profesional vaciló cuando apretó la mandíbula. —¿De qué estás hablando, muchacho? —dijo Iván, en voz baja pero con un dejo de irritación. Marcus señaló directamente a Iván, con las manos temblorosas. —Lo escuché hablando por teléfono ayer. Está planeando secuestrarte. A Iván se le escapó una risita nerviosa mientras se arreglaba la corbata. Su intento de mostrarse despreocupado no logró ocultar su inquietud. —Señor, la imaginación de este chico está desbocada —dijo con suavidad. —Creo que ha visto demasiadas películas de acción. Ya vamos retrasados. Gregory miró a Marcus y a Iván, con el ceño fruncido, pensativo. —Marcus, es una acusación grave —dijo Gregory, con un tono cauteloso pero preocupado. —¿Estás completamente seguro? Antes de que Marcus pudiera responder, la máscara cuidadosamente elaborada de Iván se deslizó. Su mano se adelantó y agarró a Marcus por el brazo. —Ya basta, muchacho —susurró Iván entre dientes, y su fachada tranquila fue reemplazada por una amenaza cruda. —No te metas en cosas que no entiendes. —¡Déjenlo ir! —gritó Gregory, dejando caer su maletín mientras caminaba hacia ellos. Marcus no dudó. Actuando por puro instinto, pisoteó con fuerza el pie de Iván. El movimiento brusco lo tomó por sorpresa. Iván gritó y lo soltó, pero su desesperación solo se intensificó. Se abalanzó hacia Gregory, metiendo la mano dentro de su chaqueta, donde Marcus sabía que había escondido un arma. Pensando con rapidez, Marcus agarró un rastrillo que estaba apoyado en el cobertizo del jardín. Con una oleada de adrenalina, lo blandió con todas sus fuerzas y golpeó la pierna de Iván. Iván se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Marcus se lanzó frente a Gregory y se colocó como una barrera. El alboroto llamó la atención del resto del personal, que llegó corriendo de todas direcciones. Los guardias de seguridad de la finca, alertados por los gritos, corrieron a través del camino de entrada. Iván intentó ponerse de pie, pero un grupo de miembros del personal lo sometió y lo mantuvo en el suelo hasta que llegaron los guardias. Gregory, respirando con dificultad, puso una mano sobre el hombro de Marcus. «Acabas de salvarme la vida», dijo, con la voz llena de incredulidad y gratitud. Marcus, que todavía agarraba con fuerza el rastrillo, miró a Gregory con los ojos muy abiertos. «No podía permitir que le hiciera daño, señor», dijo con voz temblorosa pero resuelta. Los guardias arrastraron a Iván hasta ponerlo de pie y lo esposaron. Gregory miró a Iván con una expresión que mezclaba conmoción y enojo. «Tú responderás por esto», dijo con frialdad, antes de volverse hacia Marcus. «Pero primero, necesito saber todo lo que escuchaste». Marcus asintió, sabiendo que esto era solo el comienzo del desentrañar el peligroso plan de Iván. Bajo la atenta mirada de la policía y de la seguridad de la finca, se llevaron a Iván esposado, y su cuidadosamente construida apariencia de profesionalismo quedó destrozada. Gregory Langston estaba de pie junto a Marcus, observando la escena con una mezcla de ira e incredulidad. Se volvió hacia el oficial de policía a cargo, exigiendo respuestas. «Querrá escuchar esto», dijo el oficial, sosteniendo un bloc de notas lleno de detalles garabateados a toda prisa. Durante el interrogatorio, Iván confesó. Era parte de un complot orquestado por un rival suyo, alguien que lo veía como una amenaza para sus intereses comerciales. El plan era simple pero peligroso: secuestrarlo, exigir un rescate y obligarlo a ceder sus activos clave para desmantelar su empresa. El rostro de Gregory se endureció cuando el oficial continuó. Iván había estado reuniendo información durante semanas, manipuló los protocolos de seguridad y estableció contingencias para garantizar que el plan tuviera éxito. El auto era la herramienta perfecta. Una vez que estuvieras dentro, todo habría terminado. El peso de la revelación se apoderó de Gregory como un pesado sudario. Su mente daba vueltas mientras pensaba en lo cerca que había estado de caer en la trampa. «Confía en él», dijo Gregory sacudiendo la cabeza. «Pasó todas las verificaciones de antecedentes, todas las entrevistas.
¿Cómo no pude prever esto? Marcus, que permanecía en silencio a su lado, habló. A veces, es de las personas que parecen más confiables de las que hay que cuidarse. Saben cómo ocultar sus intenciones. Gregory se volvió hacia Marcus, y las palabras del muchacho le tocaron la fibra sensible. Puso una mano sobre el hombro de Marcus, y su expresión se suavizó. Hoy me salvaste la vida, Marcus. Te debo más de lo que jamás podré pagarte. A medida que la investigación se profundizaba, el equipo de Gregory trabajó junto con las fuerzas del orden para descubrir el alcance de la participación del rival. Las pruebas eran concluyentes. Transacciones financieras que vinculaban a Ivan con el rival, correos electrónicos cifrados que detallaban el plan de secuestro e incluso imágenes de vigilancia que mostraban a Ivan manipulando los sistemas de seguridad de la finca. Cada nueva prueba reforzaba la importancia de la intervención de Marcus. Sin sus agudos instintos y su valentía, la trama se habría desarrollado exactamente como estaba previsto. Gregory no podía quitarse de la cabeza la idea de lo que podría haber sucedido si Marcus no hubiera actuado. Marcus, dijo Gregory más tarde esa noche, mientras los dos estaban sentados en el gran estudio de la finca. No solo me salvaste hoy, revelaste algo que tal vez nunca hubiera visto venir. Eso requiere un coraje que va más allá de tu edad. Marcus, que todavía estaba lidiando con los acontecimientos del día, bajó la mirada hacia sus manos. Simplemente hice lo que pensé que era correcto. No podía dejar que te hiciera daño. Gregory sonrió, con una calidez poco común en su actitud típicamente estoica. Eres un joven extraordinario, Marcus, y tengo la intención de asegurarme de que tu valentía sea reconocida. Los vehículos policiales rodeaban la finca Silver Oak, con sus luces intermitentes arrojando un brillo extraño sobre la elegante fachada. Los agentes invadieron el lugar, asegurando la zona e interrogando a los miembros del personal. Ivan estaba sentado en la parte trasera de un coche patrulla, con su uniforme, que antes era impecable, desaliñado y con una expresión que mezclaba derrota y resentimiento. Dentro de la finca, Marcus y Gregory se encontraban en la amplia biblioteca. El rostro de Gregory estaba pálido. Su habitual aire de confianza había sido reemplazado por una visible conmoción. Un detective a cargo entró en la habitación llevando una gruesa carpeta con los hallazgos preliminares. «Señor Langston», comenzó el detective, «hemos extraído una confesión de Ivan. La conspiración contra usted es más profunda de lo que pensábamos inicialmente». Gregory asintió con rigidez. «Continúa». El detective abrió la carpeta y reveló fotografías y documentos. Ivan Bates fue contratado por un competidor, Vincent Carter. Lleva años intentando socavar tu negocio, pero esta vez decidió adoptar un enfoque más drástico. El plan era secuestrarte, pedir un rescate por tu familia y obligarte a ceder el control de tus propiedades a Carter. Ivan era su hombre de confianza. Gregory exhaló bruscamente, sintiendo el peso de la traición sobre él. ¿Cómo pudo infiltrarse en mi propiedad tan fácilmente? El detective continuó. Ivan pasó todas las verificaciones de antecedentes y presentó una tapadera impecable. Utilizó su posición para manipular los protocolos de seguridad, dejando los espacios justos para orquestar el secuestro. Fue meticuloso. Sin la intervención de Marcus, habrías estado en ese auto y bajo su control en cuestión de minutos. Gregory se volvió hacia Marcus, que permanecía en silencio junto a la ventana, con las manos entrelazadas con fuerza frente a él. ¿Es eso cierto?, preguntó Gregory en voz baja. ¿De verdad me salvaste de esto? Marcus asintió con la cabeza, con voz firme a pesar del torbellino de emociones. Escuché a Ivan hablando del plan. No conocía todos los detalles, pero sabía que te iba a hacer daño. No podía permitir que eso sucediera. Gregory miró a Marcus por un momento, con una mirada llena de gratitud y culpa. Eres solo un niño, y aún así actuaste cuando nadie más podía hacerlo. Te pusiste en peligro por mí. El detective cerró su carpeta. Señor Langston, Ivan no estaba actuando solo. Estamos trabajando para detener a Vincent Carter y sus asociados, pero llevará tiempo. Por ahora, hemos asegurado su patrimonio. Está a salvo. Gregory asintió, aunque la confirmación no le ayudó a tranquilizarse. Cuando el detective se fue, se dejó caer en un sillón y se tapó la cara con las manos. «Confié en él», murmuró Gregory, con la voz cargada de incredulidad.
Estaba aquí todos los días, en mi casa. ¿Cómo no pude prever esto? Marcus se acercó, vacilante pero decidido. A veces, las personas que parecen más cercanas son aquellas de las que debes cuidarte, dijo en voz baja. No es tu culpa. Ocultan bien sus intenciones. Gregory levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marcus. Las palabras del muchacho, sencillas pero profundas, le tocaron la fibra sensible. Eres más sabio de lo que te corresponde a tu edad, Marcus, dijo Gregory, con voz más firme. Sin ti, ahora mismo estaría a su merced. Te debo más de lo que jamás podré pagarte. Marcus negó con la cabeza. No lo hice por una recompensa, solo... no quería que pasara nada malo. Gregory se puso de pie y apoyó una mano firme sobre el hombro de Marcus. Lo que hiciste hoy es algo que nunca olvidaré. Me salvaste la vida, Marcus. Y tengo la intención de asegurarme de que tu coraje no pase desapercibido. La sala quedó en silencio mientras la enormidad de los acontecimientos del día se apoderaba de ellos. Aunque el peligro inmediato había pasado, la traición y la situación de riesgo habían dejado cicatrices que tardarían en sanar. Pero en ese momento de tranquilidad, Gregory y Marcus compartieron un vínculo forjado en la valentía y la confianza, uno que cambiaría sus vidas para siempre. En las semanas posteriores a la terrible experiencia, Gregory Langston reflexionó sobre el coraje y la rapidez de pensamiento de Marcus Harris. A pesar de su riqueza e influencia, Gregory se dio cuenta de que fueron las acciones desinteresadas de un muchacho de 14 años las que lo habían salvado del desastre. Decidido a mostrar su gratitud, Gregory decidió hacer algo significativo por Marcus. Una noche, Gregory invitó a Marcus y a su familia a la finca para una cena formal. La familia Harris, vestida con sus mejores galas, quedó atónita ante la opulencia de la casa de Gregory. Marcus, aunque un poco nervioso, sintió una oleada de orgullo cuando Gregory lo saludó cálidamente y los condujo al gran comedor. La larga mesa estaba adornada con porcelana fina, copas de cristal y centros de mesa con flores, lo que dejaba en claro que no se trataba de una cena común. Mientras se servía el postre, Gregory se puso de pie y golpeó su copa para llamar la atención de todos. Marcus, comenzó con voz firme pero llena de emoción, lo que hiciste por mí va mucho más allá de la valentía. Actuaste cuando otros podrían haber dudado y al hacerlo me salvaste la vida. Por eso, siempre te estaré agradecido. Marcus bajó la mirada y se le sonrojaron las mejillas por la vergüenza, pero Gregory continuó. He pensado mucho en cómo agradecerte de forma adecuada y he tomado una decisión. Quiero patrocinar tu educación, hasta que termines la universidad. La sala quedó en silencio mientras los ojos de Marcus se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Hablas en serio?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Gregory sonrió cálidamente. Completamente. Veo potencial en ti, Marcus. Tienes la inteligencia, el corazón y el coraje para lograr cosas increíbles. Quiero asegurarme de que tengas todas las oportunidades para triunfar. La madre de Marcus jadeó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor Langston, eso es más de lo que jamás podríamos soñar. Gregory puso una mano sobre el hombro de Marcus. No es solo un regalo, es una inversión en un futuro en el que creo. Pero la generosidad de Gregory no terminó allí. El incidente lo sacudió profundamente y lo hizo reevaluar la forma en que manejaba su negocio y el impacto que podría tener en los demás. Inspirado por las palabras de Marcus sobre la confianza y la lealtad, Gregory anunció la creación de un nuevo programa dentro de su empresa para orientar y apoyar a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. Lo llamó la Iniciativa Harris, en honor a Marcus, y lo convirtió en el primer beneficiario oficial. Como parte del programa, Marcus comenzó a seguir a Gregory durante sus reuniones y a aprender las complejidades del mundo de los negocios. Aunque al principio estaba nervioso, Marcus demostró rápidamente su valía, ofreciendo ideas innovadoras y perspicaces que impresionaron a todos los que lo rodeaban. Gregory solía bromear diciendo que el instinto de Marcus de salvarlo ese día se extendió a salvar a la empresa de algunos malos negocios. Pasaron los años y el viaje de Marcus se completó. A los 25 años, se subió al escenario de una gala benéfica organizada por Gregory. El evento tenía como objetivo celebrar los éxitos de la Iniciativa Harris,
que había ayudado a docenas de jóvenes a conseguir una carrera y construir su futuro. Vestido con un elegante smoking negro, Marcus se dirigió a la audiencia con voz confiada pero humilde. Cuando conocí al señor Langston, yo era solo un niño con un rastrillo y mucha curiosidad. Nunca imaginé que ese momento cambiaría mi vida para siempre, pero lo hizo porque él vio algo en mí y me dio las herramientas para construir un futuro que nunca pensé que fuera posible. El público estalló en aplausos y Gregory, sentado en la primera fila, sonrió con orgullo. Cuando Marcus bajó del escenario, se acercó a Gregory y le estrechó la mano con firmeza. «Me diste una oportunidad», dijo Marcus. «Nunca lo olvidaré». Gregory le dio una palmadita en la espalda a Marcus. «Y tú me diste una segunda oportunidad en la vida, Marcus. Formamos un muy buen equipo, ¿no?»